saludo muy cordial a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par. Comenzamos con el mensaje semanal del obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, don Jesús Murgui. Después conoceremos a Carlos Mendiola, un sacerdote alicantino que trabajó durante 15 años en el Vaticano al servicio de los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco. Precisamente nos acercaremos hasta Roma para conocer la última actualidad del Papa Francisco y finalizaremos nuestro programa con un espacio de noticias más breves. Queridos amigos, este próximo fin de semana tenemos la oportunidad de volver un año más a celebrar la jornada, el día de la Iglesia diocesana. Es, desde luego, una ocasión para recordarnos a nosotros mismos que somos diócesis de Orihuela-Alicante, que somos la Iglesia católica en estas tierras entrañables alicantinas, y es una ocasión para muchas cosas. Yo os animaría que en esta jornada, en nuestras iglesias, en nuestras celebraciones, tengamos muy presente la oración por nuestra Iglesia diocesana. En los momentos estos de pandemia nos están poniendo a prueba. La diócesis tiene que estar haciendo en todas sus realidades un gran esfuerzo de adaptación, de reinventarnos, de empezar a trabajar de otra forma para poder servir y llegar a la gente. Por tanto, la oración os la pido. También os pido la colaboración económica. Pensad los meses, sobre todo en el confinamiento, las iglesias cerradas, el culto prácticamente paralizado, tantas actividades y, sin embargo, las necesidades de sostener al personal, de sostener los edificios, los servicios, están ahí. Ayudad porque la diócesis está muy necesitada. Y luego, además de rezar y de ayudar económicamente, yo os animo a que sea oportunidad para descubrir de nuevo y deciros que hacen falta abrazos, que una de mis grandes ideas de estar constantemente recordando es que hay que empujar, hay que trabajar mucho el relevo generacional, pensando en catequistas, en gente que trabaja en Cáritas, en todos los servicios de la diócesis, de las parroquias, de los colegios, de los servicios diocesanos. Y decir sobre todo que seguimos muy inmersos en aquello que nos está pidiendo constantemente el Papa Francisco. Ser una iglesia que sale, una iglesia misionera, una familia como somos como iglesia diocesana, pero una familia abierta, servidora, que va más allá. Y sobre todo, repito, en estos momentos de pandemia, ese ser iglesia hospital de campaña, ese ser una iglesia madre que se preocupa, que sale, que se reinventa, que descubre, como en tantas parroquias, en celebraciones, en la catequesis, en los servicios de caridad, no digamos lo muchísimo que se está haciendo. Por tanto, todo lo que hemos dicho, ese amor y esa colaboración, pero para hacer una iglesia abierta y misionera, y muy responsable. Mirad, os pongo, y acabo con esto, un botón de muestra de lo serio, en serio que nos tomamos el momento. Este domingo día 8 teníamos por la tarde la entrega de las insignias diocesanas, que son los reconocimientos que cada año la diócesis hace a personas, a mujeres, hombres, matrimonios, gente que desde la base diocesana se nos proponen como personas de referencia, a los que reconocemos y agradecemos quizá muchos años de entrega y compromiso. Este año no lo podemos hacer, porque hacer una celebración aquí en esta preciosidad de salón de actos que tenemos en el obispado, pero no pudiendo tener un coro como siempre para poder darle un tono musical y de fiesta, no poder tener después el vino de honor para las familias y toda la gente que viene de tantos lugares, pues, com diguem en valencià, això és un soterrar a fosques, és dir, això és un desastre.
Pues entonces lo hemos suprimido y cuando vengan tiempos mejores, momentos posibles para hacer fiesta, lo digo porque la responsabilidad, hacer todo, trabajar mucho, estar muy abiertos, no decaer, tener ánimo, estar lanzados, pero siempre sin poner en riesgo a los demás, sin poner en riesgo a las personas, ser muy responsables. Feliz día de la Iglesia Diocesana, mucho ánimo, saldremos de esta, un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Volvemos puntuales a nuestra cita con la actualidad de nuestra diócesis Orihuela-Alicante, aquí en vuestro programa de Par en Par. Iniciamos el mes de noviembre cargado de novedades y de buenas nuevas para nuestra diócesis, pero además queremos presentaros a algunos de los miembros de nuestra iglesia local. Hoy vamos a conocer a Carlos Mendiola. Él es sacerdote en nuestra diócesis y además ha tenido una trayectoria muy especial en el Vaticano, el corazón de la Iglesia. Allí Carlos estuvo trabajando 15 años al servicio de los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco. Conocemos un poco más su historia a través de esta entrevista. Carlos Mendiola es sacerdote de nuestra diócesis Orihuela-Alicante desde hace 30 años. Nacido en Elda y ordenado el 16 de diciembre de 1990, transitó por diferentes parroquias de la Vega Baja y estuvo 6 años al servicio de don Pablo Barrachina, hasta que, en 2004, marchó a Roma para continuar sus estudios de teología moral. Una vez allí, le ocurriría algo inesperado, y es que acabó trabajando en la Santa Sede. Me acuerdo que había muerto poco antes Juan Pablo II y después de la elección del Papa Benedicto había un puesto vacante en la Secretaría de Estado. Y entonces para ese puesto vacante pues iban buscando algunos candidatos sacerdotes que estaban allí estudiando en Roma. Así que tuve la oportunidad de poder participar en muchas de las cosas en las que los papas tienen que trabajar, ¿no? Tanto de la correspondencia ordinaria como la preparación de los informes, las noticias que van llegando, también, lógicamente, cuando el Papa necesita alguna colaboración para la redacción de documentos, de discursos. Es decir, la actividad es muy variada, muy distinta. La oración produce constancia. La constancia, virtud probada. La virtud, en esa secretaría, esperanza. Carlos desempeñó una labor callada y discreta durante 15 años, un periodo de tiempo que le permitió conocer muy de cerca a dos papas, Benedicto XVI y Francisco. Fueron 8 años con el Papa Benedicto y 7 años con el Papa Francisco. Sí. Yo destacaría del Papa Benedicto esta humildad grande y esta ternura y esta delicadeza con la que trata a las personas y que se aprecia especialmente en esa relación más cercana, más inmediata. Tal vez en los grandes eventos no se aprecia tanto este rasgo de su carácter, pero una persona muy humilde, una persona en la que él nunca se pone en el medio, sino que siempre permanece un poco un paso por detrás. También lo noté, y de una manera muy clara, al principio del pontificado, las comparaciones con el Papa Juan Pablo II eran constantes. Y a pesar de todo eso, sabiendo él que esa comparación estaba siempre presente, él aceptó ese encargo de dirigir a la Iglesia, de estar a la cabeza de la Iglesia, con una gran humildad, con un gran espíritu de servicio a Cristo y a la Iglesia, ¿no? Y evidentemente el Papa Francisco, lo que yo destacaría es la preocupación que tiene por las personas concretas. Tiene una memoria extraordinaria para recordar a las personas, pero también sus situaciones, cómo se encuentran, cómo están. Pasa el tiempo, pasan los meses y sigue acordándose de si esa enfermedad va adelante, de cómo se encuentra, de la situación laboral, la familia. Eso es algo realmente que llama la atención, de cómo tiene esa capacidad de bajar a los detalles y de preocuparse por las personas, pero de una manera concreta. Además de estar junto a la figura del Santo Padre, Carlos pudo conocer iglesias y proyectos de todo el mundo a través de su trabajo.
Guarda con gran emoción vivencias junto a los papas, como sus viajes con Francisco hasta Japón o Tailandia. Pero sin duda, el momento más especial es este. Saludo cordialmente a los formadores y alumnos del Seminario Diocesano de Orihuela, Alicante. El encuentro del Papa Francisco con nuestro obispo, don Jesús Murgui, y con los seminaristas de la diócesis en el Vaticano. Monseñor Murgui tiene un buen seminario. Bueno, fue el encuentro del Papa con los seminaristas de Orihuela, fue una experiencia extraordinaria para los seminaristas también, porque ellos no se lo esperaban, habían acudido con motivo del centenario, iban a participar en la audiencia, pero no se les había avisado que después iban a tener la oportunidad de poder saludar personalmente al Papa. Entonces para ellos fue una cosa grande, ¿no? Inesperada y preciosa. Y yo sentí una gran alegría de que el Papa pudiera ver en nuestro seminario, que lo pudiera conocer, que de alguna manera él se diera cuenta también de que en nuestra diócesis pues trabajamos para que se susciten vocaciones, para que ese discernimiento vaya adelante, para que haya siempre más sacerdotes. Y eso es algo que me dio mucha alegría, porque creo que también al Papa los encuentros con los seminaristas le llegan al corazón. Es donde yo lo he visto como más abierto, con un diálogo, con un contacto mucho más intenso. Los seminaristas realmente están siempre presentes en el corazón del Papa y esa ocasión fue muy bonita, pero para mí especialmente al estar allí en Roma trabajando para el Papa, tener la oportunidad de presentar el seminario de la diócesis fue algo verdaderamente maravilloso. El pasado 2019, Carlos volvía a nuestra tierra para estar cerca de su familia y para ponerse de nuevo al servicio de la diócesis de Orihuela, Alicante, dejando atrás 15 años de experiencia vital en el corazón de la Iglesia, el Vaticano. Palabra del Señor. Me dejo muchísimos recuerdos en Roma, una experiencia única, extraordinaria, muchas gracias del Señor que he recibido. Me traigo esa visión universal de la Iglesia, me traigo también el testimonio, el ejemplo, tantos detalles concretos que he visto en los papas, de atención a las personas, de amor a la Iglesia, de dedicación y de entrega a los demás. Me traigo tantas cosas, ¿no? Y tantos recuerdos que son una riqueza y que me ayudan mucho en la oración también para intentar perseverar, ir adelante y transmitirlo a los demás. Señor presidente. El Papa ha escrito esta importante carta sobre Europa por los 50 años de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En ella alerta de la tentación del populismo y pide al viejo continente que redescubra los ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no lo que los separa. Avisa que la pandemia obliga a elegir entre el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos, o la fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores. Un mensaje que recordaba al que dio a los líderes de la Unión Europea durante el 60 aniversario del Tratado de Roma. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. El Papa pide una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos, pero no contrapuestos, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista en la sociedad. Dice que ya está anticuado ese laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre todo a Dios,
porque una cultura o un sistema político que no respete la apertura a la trascendencia no respeta adecuadamente a la persona humana. Una carta densa para leer despacio en estos tiempos de crisis que marca un horizonte de futuro apasionante. El Papa ha sido informado del atentado en Niza en el que 3 personas han sido brutalmente asesinadas en una iglesia. El portavoz del Vaticano ha dicho que nunca puede aceptarse el terrorismo y la violencia y ha explicado que Francisco acompaña a la comunidad católica en luto. Además, está rezando por las víctimas y sus seres queridos para que cese la violencia, para que volvamos a considerarnos como hermanos y no como enemigos, para que el querido pueblo francés reaccione unido al mal con el bien. También la Conferencia Episcopal de Francia ha dicho que es urgente recuperar la indispensable fraternidad que nos mantendrá a todos en pie ante estas amenazas. El obispo de Niza ha ordenado el cierre de iglesias en la ciudad. Ya están bajo protección policial. Además, ha pedido que el espíritu de perdón de Cristo prevalezca ante estos actos de barbarie. Cari fratelli e sorelle, Tras el Ángelus del domingo, el Papa dio una noticia inesperada. il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Se trata de 9 cardenales menores de 80 años y por tanto electores en un eventual cónclave, y 4 de más de 80 años que no podrían votar en caso de elección papal. Uno de ellos es el obispo de Washington, Wilson Gregory. Es el primer cardenal afroamericano. También está el primer cardenal de Brunei, Cornelius Sim. Es el vicario apostólico de este sultanato. En la lista también está el maltés Mario Grech, secretario general del Sínodo de Obispos, y el ruandés Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali. El país con más nuevos cardenales es Italia, con 6. 3 de ellos son electores. Se trata de Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Augusto Lo Giudice, arzobispo de Siena, y Fray Mauro Gambetti, guardián del convento de Asís. Así recibieron la noticia en su convento. Los otros 3 italianos de la lista tienen más de 80 años. Son el nuncio Silvano Tomasi, que representó al Vaticano en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y se ocupó de delicadas misiones. Raniero Cantalamessa, que es desde 1980 predicador de la Casa Pontificia. Y el sacerdote Enrico Ferrocci, que fue director de Caritas Roma. El Papa ha nombrado también cardenal a José Advíncula, arzobispo de Capiz, en Filipinas. Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile, nacido en Navarra, España, y el mexicano Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que en mayo cumplió 80 años. El tiempo dirá si el consistorio para entregarles la birreta podrá celebrarse en la Basílica de San Pedro o si los nuncios les entregarán la púrpura cardenalicia en nombre del Papa en sus propios países. Visto que Italia y otras naciones europeas están endureciendo las medidas para detener la pandemia, también el Vaticano ha decidido modificar los encuentros semanales del Papa con los peregrinos. Ya esta semana Francisco mantuvo las distancias y evitó saludar personalmente a los asistentes. Aquí te das cuenta de que es un ser humano como nosotros y que tiene una enorme responsabilidad y que tenemos que rezar por él. Joseph, de Estados Unidos, es uno de los pocos peregrinos que pudieron asistir a la última audiencia en vivo del Papa. Había también otros extranjeros que están estudiando en Roma. Fue la primera vez que participó. No imaginaba que pasarán muchas semanas antes de que el Papa pueda estar de nuevo cerca de los peregrinos. Otra estudiante que lleva poco tiempo en Roma es Clara Avena, de Brasil. Ella ha vivido de primera mano los desafíos de la pandemia en Italia. Dice que espera saludar al Papa apenas se retome estos encuentros con peregrinos. En cuanto las convoquen, vendré porque ahora son más estrictos y es muy difícil verlo de cerca. Pero en cuanto las retomen, vendré. Por ahora no se sabe cuándo personas como Clara podrán asistir a un encuentro de Francisco con peregrinos. Ya desde este miércoles, las audiencias generales se tendrán desde la biblioteca del Papa, que estará acompañado
solo por los traductores. La pandemia está continuando. Acabamos de ver las noticias que nos llegaban esta semana desde Roma, pero aquí, en nuestra iglesia local, también hemos tenido muchas novedades y muchísimos actos que reflejamos en los siguientes reportajes que vais a ver a continuación. Os recordamos, además, que este domingo 8 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada en la que todos podemos colaborar y formar parte activa de nuestra iglesia. Con estos reportajes os vamos a dejar a continuación y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Nos volveremos a ver, como siempre, dentro de 7 días. Y hasta entonces, os deseamos que seáis muy felices. El pasado sábado, 31 de octubre, en la víspera de Todos los Santos, nuestro obispo don Jesús Murgui presidía una Eucaristía muy especial en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante. Se trataba de un homenaje a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y miembros de la diócesis Orihuela-Alicante que se han ido en los últimos meses a causa del coronavirus. El motivo de esta Eucaristía es rezar por todos aquellos sacerdotes, religiosos y religiosas fallecidos, especialmente los fallecidos en esta terrible pandemia del coronavirus, sobre todo pensando esas cifras impresionantes que hablan de más de 400 religiosos y religiosas fallecidos, fallecidas en toda España en esta etapa bastante triste de nuestra historia. Mi alma tiene sed. Esta iniciativa, promovida por la Confer, sirvió para tener presente el recuerdo de los fallecidos durante la pandemia y para pedir su descanso eterno a través de la oración. Además, se presentaron estas ofrendas como gratitud al Señor por acogerles y darles vida plena. Damos gracias a Dios por sus vidas y confiamos que ya estén gozando de la presencia de Dios. También recordamos a todos los que hoy siguen sufriendo de esta pandemia y a tantas personas que tratan de aliviar el dolor y llenar de esperanza la vida de todos. En el transcurso de la misa se hicieron peticiones para aquellos que están sufriendo las consecuencias del COVID y para los que todavía continúan en la lucha, como los sanitarios. Señor, te pedimos por los sanitarios, que desde el primer momento lucharon y luchan por erradicar esta pandemia, por los que nos ayudaron incansablemente, militares, policías, transportistas, personal de limpieza y de servicios, para que no se desanimen en esta lucha que aún no ha terminado. Tras la Eucaristía, don Jesús quiso despedirse con unas palabras de ánimo para todos los presentes, haciendo mención al dolor que nos provoca la pérdida, pero también a la esperanza y la fortaleza que nos da la fe. Y estoy seguro que desde el cielo ellos se sentirán agradecidos y emocionados por este gesto. La Basílica de Santa María de Elche recibía el pasado domingo 1 de noviembre a nuestro obispo, don Jesús Murgui, para celebrar la misa dominical de Todos los Santos. Una fecha muy importante para nuestra Iglesia, porque además de recordar a los difuntos, se conmemora el 70 aniversario del dogma de la Asunción, proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII, tal y como recordó don Jesús en su homilía. De que el 1 de noviembre de 1950, es decir, hace hoy exactamente 70 años, el Papa Pío XII proclamaba el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Hoy, por tanto, aunque no podemos ofrecerle por la pandemia tan incomparable representación, sí que venimos junto a nuestra Madre para conmemorar tan importante fecha para la devoción mariana de Elche y para la de la Iglesia entera.
El dogma de la Asunción es el acto central del Misteri d'Elx, que se celebra cada mes de agosto en esta misma basílica. El drama asuncionista, que escenifica la ascensión de la Madre de Dios a los cielos, también tendría que haberse representado estos días en su edición extraordinaria de otoño. Pero la cita se tuvo que anular para poder cumplir con las medidas impuestas por la emergencia sanitaria. Después de la bendición, se rezó la Salve en recuerdo del 70 aniversario de la declaración del dogma de la Virgen, que fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Vida, dulzura, esperanza nuestra. El domingo 8 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y estamos invitados a colaborar con nuestra parroquia aportando tiempo, cualidades, colaboración económica y oración. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. Ese es el lema escogido para este año y nos recuerda que la Iglesia nos necesita porque se mantiene viva con la participación activa de todos. El Colegio Jesús María San Agustín de Orihuela ha logrado el primer premio del cuarto concurso de cortometraje Cine con Espíritu, un concurso coordinado por la Subcomisión de Pastoral para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Lo bien que se llevaban. Echaba tantas cosas de menos que no tenía ganas de nada. Aitana, Pilar, Irene y María son alumnas de cuarto de la ESO y participaron con su cortometraje En Tierra Extraña. Sentí una mirada distinta, esperanzadora diría yo, pero ahí seguía yo, que no se me daba bien nada. Las 4 alumnas han querido mostrar en su trabajo las situaciones a las que se enfrentan los jóvenes que llegan a un nuevo colegio y la importancia que tiene ofrecerles un primer apoyo. Y por fin alguien dio el primer paso y se acercó a mí. Esta experiencia escolar puede extrapolarse a otros colectivos, como el de los migrantes, una reflexión que se traslada al espectador al final del cortometraje con la pregunta: hoy he sido yo, pero ¿y si fueras tú?